Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Reciban saludos de la Iglesia Metropolitana de Guadalajara. Gracias al Señor que a distancia podemos estar pensando y orando unos por otros. Y gracias por recibirnos a mi esposa Claudia y a mí. Ha sido un privilegio estar con ustedes y recibir su cariño y su hospitalidad. Les pido que abran sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Lo leeré y ustedes me siguen con su vista. Lucas 15, 11 al 32 dice así la palabra del Señor. Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. En diciembre de 1662, un pastor escocés llamado David Dixon estaba agonizando, a punto de morir. Y un amigo cercano de más de 50 años llegó para preguntarle cómo estaba. David Dixon, que para ese tiempo tenía 80 años, le dijo lo siguiente: he tomado todas mis buenas y malas obras y las he arrojado juntas ante el Señor, y he huido de ambas a Jesucristo, y en Él tengo dulce paz. He tomado todas mis buenas y malas obras, y he huido a Jesucristo, y en Él tengo dulce paz. La historia que acabamos de leer en la Biblia la conocemos como la historia del hijo pródigo. Es una historia de 2 hijos rebeldes, 2 hijos perdidos. Uno estaba perdido en libertinaje, inmoralidad y con muy mala reputación. El otro estaba perdido en su legalismo, en su moralidad falsa y en su buena reputación. Pero los dos estaban perdidos.
Uno de ellos huyó de sus malas obras en arrepentimiento y de vuelta al Padre, pero el otro no huyó de sus buenas obras. Como dice el pastor Sugel Michelén, de sus malditas buenas obras. Las buenas obras que te hacen pensar que estás bien delante de Dios son malditas y te llevan a la perdición. Uno estuvo dispuesto a regresar al Padre en arrepentimiento, el otro no estuvo dispuesto a venir al Padre huyendo de sus buenas obras. Pero lo más importante de esta historia no es ni un hijo ni el otro, sino el Padre. Este sermón se titula Una historia de dos hijos rebeldes y su padre compasivo. Una historia de dos hijos rebeldes y su padre compasivo. Y lo dividiremos en dos partes, muy sencillo. El primer hijo rebelde, el segundo hijo rebelde. Ahora, antes de hablar de estos muchachos, tenemos que preguntarnos por qué Jesús contó esta historia. Y para eso tenemos que regresar al capítulo 14. Tenemos que regresar al capítulo 14. Mira cómo termina la última frase del capítulo 14. Jesús viene hablando de el costo de seguirle a Él. Nadie puede venir a Él si no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida. Si quieres seguir a Jesús, tienes que cargar tu cruz, negarte a ti mismo, morir a ti mismo y seguirlo. No se puede de otra manera. Jesús viene hablando de eso y al final del versículo 35, la última frase del capítulo 14 dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hermanos, esta era una frase que Jesús repetía constantemente después de sus enseñanzas. Él enseñaba algo y decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Parece como una repetición innecesaria, ¿cierto? Pues el que tiene oídos oye. ¿Por qué Jesús usaba tanto estas palabras? Tenemos que recordar que la frase que repetían los judíos todos los días en la mañana era una frase que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6 y se llama la Shema. Y la Shema, la palabra Shema es una palabra en hebreo que quiere decir escucha. Y Deuteronomio 6:4 dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y todas las mañanas los judíos decían, repetían la Shema. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Escucha, escucha, escucha. Y cuando Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga, está recordando Deuteronomio 6. Escucha Israel, escucha al Señor tu Dios, escucha quien te habla, presta atención. No ignores lo que se te está diciendo. Y mira cómo empieza el capítulo 15, mi hermano. Mira cómo empieza el capítulo 15, mi hermana. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban ¿para qué? Para oír a Jesús. ¿Quiénes sí estaban escuchando? La gente de mala reputación. Los recaudadores de impuestos eran personas que cobraban impuestos para el Imperio Romano a sus compatriotas los judíos. Y eran personas conocidas como personas fraudulentas, deshonestas, rateros y corruptos los llamaríamos hoy, ¿cierto? Su testimonio no era aceptado en una corte judía. Eran comúnmente asociados con las prostitutas y otros grupos de personas conocidas como los pecadores. Eran los peores miembros de la sociedad. ¿Y quiénes estaban escuchando a Jesús? Los recaudadores de impuestos. Y los religiosos, versículo 2, los fariseos y los escribas no estaban escuchando a Jesús. Oye Israel, escucha las palabras de Dios. Y los que conocían todo el Antiguo Testamento, los que se sabían Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios y Salmos de memoria, no estaban escuchando al Señor. No lo estaban escuchando, porque sus corazones estaban endurecidos. Y en lugar de escuchar a Jesús, murmuraban. Mira el versículo 2.
Los fariseos y los escribas murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos. En lugar de escuchar, murmuraban, porque Jesús recibía a pecadores. Los fariseos solo tenían la costumbre de relacionarse con otros fariseos y ellos decían, no te relaciones con pecadores ni los traigas cerca de la ley. Esa era su frase célebre. No te relaciones con pecadores ni los traigas cerca de la ley. Y en ese contexto Jesús contó tres parábolas. La primera es de una oveja perdida, la segunda es de una moneda perdida y la tercera es de dos hijos perdidos. Dos hijos perdidos. Uno de los hijos deshonró a su padre gastando gran parte de la herencia de la familia. El otro deshonró a su padre al servirle con hipocresía, sin amor ni un deseo genuino de estar cerca de él. Ahora, mis hermanos, para comprender esta historia debemos conocer un poco de la cultura del Medio Oriente, la cultura de esa zona donde estaba Jesús en el primer siglo cuando contó esta historia, esta parábola. Esta cultura era una cultura que se conoce como una cultura de honor y vergüenza. Honor y vergüenza. En este sentido, era una cultura muy parecida a la nuestra en México. Tenemos cierto temor a la vergüenza y deseamos honor. Mucho de lo que hacemos y mucho de lo que hacían la gente en aquel tiempo está controlado por esa manera de ver la vida. Toda acción estaba controlada en aquel tiempo por lo que era honorable o vergonzoso. Es como cuando la abuelita le dice a los nietos, ¿qué van a pensar los vecinos de nosotros? Esa es la cultura de honor y vergüenza. Queremos tener honor para nosotros y nuestra familia, no queremos pasar vergüenza nosotros y nuestra familia. En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús en el primer siglo, era igual. Tú no hacías aquello que te traía vergüenza, tú hacías lo que te traía honor. Ahora, la diferencia entre nuestros tiempos y nuestra cultura y la cultura de Jesús es que nosotros vivimos en una cultura individualista. Hacemos o no hacemos según nos convenga a cada uno personalmente, pero en el tiempo de Jesús se valoraba muchísimo a la familia, el respeto a la familia, la honorabilidad de la familia. Entonces, cuando un hijo cometía un hecho vergonzoso, esto traía mala fama para él, pero no solo para él, sino para toda la familia también. Toda la familia era mal vista. Entonces, escucha esto. Si queremos entender esta parábola, tenemos que entender lo siguiente, que la responsabilidad del padre era mantener el honor de la familia. Y cuando el padre no estaba para mantener el honor de la familia, el hijo mayor tenía esa responsabilidad. Entonces, considerando todo eso, veamos en primer lugar qué sucedió con el hijo menor. Lucas 15:11 dice, Jesús añadió, cierto hombre tenía dos hijos. Esta era una situación ideal para cualquier familia en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque las posesiones de una familia habían pasado de generación en generación, de generación en generación, y esta familia tenía dos herederos que podían trabajar para continuar produciendo con las propiedades de la familia para generaciones en el futuro. Este hombre no solo tenía un hijo varón, sino que tenía dos hijos varones, que si uno faltaba, el otro podía seguir con el trabajo de la familia, produciendo y generando recursos para continuar para las siguientes generaciones. Entonces, esta era una situación ideal. Podemos decir que esta historia comienza muy bien, pero mira qué sucede, versículo 12. Y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Comenzó bien, hablando con respeto, Padre, pero después todo se echó a perder de ahí en adelante. Jamás un hijo le pediría a su padre que le diera parte de la herencia. Esto era impensable, irrespetuoso y totalmente fuera de lugar. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, porque nunca
un hijo menor recibía la herencia antes que el hijo mayor. Generalmente, en aquella cultura, el hijo mayor recibía 2/3 de todas las propiedades familiares y el resto de los hijos recibía 1/3 repartido entre todos ellos. En este caso eran 2 hijos, al mayor le tocaban 2/3 y al menor le tocaba 1/3, pero siempre el primero que recibía era el hijo mayor, porque el mayor era responsable de sacar adelante a su familia. Pero el hijo menor en este caso se adelantó para pedir su herencia. ¿Cuál era el segundo problema? Que este pedido estaba fuera de lugar, porque nunca un hijo debía pedirle la herencia a su padre, sino esperar que el padre se la diera. Las herencias se entregaban cerca del momento de la muerte del padre, pero este joven pidió su herencia cuando su padre aún vivía y tenía buena salud. Le estaba diciendo a su padre, en otras palabras, por mí, yo desearía que tú estuvieras muerto. No quiero nada que ver contigo, no quiero nada que ver con mi familia. Dame mi herencia. En este momento, las personas que estaban escuchando esta parábola ahí, cerca de Jesús, esperarían que este padre le diera una cachetada a su hijo. Eso es lo apropiado, porque esta es una petición llena de vergüenza y con una bofetada bastaba para poner a este muchacho en su lugar. Pero ¿qué hizo el padre? Dice al final del versículo 12, y él les repartió sus bienes. Este padre hizo lo inimaginable, repartió la herencia que estaba destinada para sostener el futuro de toda la familia. El padre no protegió su honor, porque a veces el único recurso que le queda a un padre es dejar que su hijo rebelde experimente la amargura de sus decisiones con la esperanza de que algún día regrese a casa. Ahora, aquí es importante notar que el padre repartió los bienes a los 2 hijos, no solo al hijo menor. El hijo mayor también recibió parte de su herencia. Y miren lo que sucede en el versículo 13, mis hermanos. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, repartió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. La palabra juntándolo comunica la idea de que este joven convirtió su herencia en efectivo que podía llevar para usarlo como él quisiera. Su papá le dio tierras, ganado. Él lo malvendió todo, podemos decir, para tener efectivo y hacer lo que quisiera con ellos. Con ese recurso que podía gastar como quisiera, se fue de la casa lejos de su familia, donde no tenía que rendir cuentas a nadie por su vida. Y malgastó todo viviendo perdidamente de una manera inmoral. Y aquí la idea es sin frenos. No tenía frenos para nada. Hizo lo que quiso con este dinero que consiguió al vender su herencia. ¿Y qué sucedió con el joven? Versículo 14. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Qué genio es Jesús, ¿cierto? Como maestro. Con una historia te está presentando lo que sucede con alguien que decide separarse de Dios, vivir a su manera y hacer su voluntad. Esto es lo que sucede. Llega a puntos en su vida donde jamás pensó que llegaría. Llega a estar tan metido en su pecado, llega a estar tan embarrado de maldad, llega a estar tan destrozado que está lo más bajo posible. Quedó en la ruina total. ¿A qué te lleva el pecado? A la ruina total. El pecado te destruye, el pecado te despedaza, el pecado acaba con todo lo que es hermoso en la vida. Eso es lo que hace el pecado en la vida de los seres humanos. Eso es exactamente lo que hace el pecado. Te lleva a la ruina total y totalmente desesperado
como un mendigo que no tiene nada más que arrimarse a otro y pedir ayuda, se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. Este joven cayó en el punto más bajo que jamás un judío podía caer, arrimarse a un gentil para pedir ayuda. Y para quitárselo de encima, parece que la imagen es de que este muchacho parecía chicle con el Señor, ¿no? Estaba muriéndose de hambre, no tenía nada. Y para quitárselo de encima, lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. No le estaba dando trabajo, solo que ya no quería que lo molestara más. Y los cerdos para los judíos eran animales impuros y detestables. Y este joven estaba cuidando cerdos y no le daban nada de comida, así que quería comer las algarrobas como unas semillas con cubiertas, con vainas como las que tienen los frijoles, solo que más grandes. Quería comer de eso que los cerdos comían. Esta es una imagen del ser humano en pecado cuando está en total desesperación. Esta persona ha decidido apartarse de Dios. Dios se lo ha permitido. Y esta persona entonces, al amar su pecado, se ha hundido en su pecado y Dios ha permitido que se hunda en su pecado, que se aleje hasta donde quiera. Esta persona ha decidido dejar a Dios, escucha, la fuente de toda satisfacción y bien, por el pecado que solamente destruye. Esta es una imagen de una persona que decide dejar la fuente de la verdadera y duradera felicidad, engañada pensando que el pecado vale la pena, que el pecado es mejor que Dios, que una vida de pecado es mejor que una vida con Dios. ¿Y dónde te lleva esa vida? Te lleva a la ruina total. Esa persona se ha ido a buscar satisfacción en el pecado, alejándose de Dios, pero esa satisfacción en el pecado es un engaño. Es un engaño, es falsa. Dice el pastor MacArthur, el pecado te deja exhausto, vacío, hambriento y sin esperanza. Ese es el pecado. Ahí te lleva el pecado. Y esa es la situación de muchos. Esa es la situación de muchos. Y quizá esa hoy sea tu situación. Decidiste apartarte de Dios, decidiste alejarte de Dios, vivir tu vida a tu manera y te has dado cuenta que eso te ha llevado a la ruina, que eso te ha dejado vacío. Porque exactamente eso es lo que sucede. Cuando te alejas de Dios, cuando abandonas a Dios, eso te lleva a la ruina. El pecado te deja con un gran vacío, con temor, con inseguridad. Ahora, mis hermanos, en este punto de la historia, los fariseos y los intérpretes de la ley debieron estar muy complacidos. Se lo merece. Qué bien que la historia fue por ahí. Como hoy dirían, karma, el karma, el karma, ya le tocaba, se lo merecía, se lo merecía. Dice un comentarista, Peter Williams, podríamos imaginar que un fariseo en este momento se alegró de que las cosas le salieran mal a este derrochador. Cualquier miembro de la audiencia de Jesús, al que le gustara ver a los pecadores recibir su merecido, se habría alegrado con la historia. Se habría alegrado con la historia. Ahora, ¿qué pasó con este joven? Ahí no terminó la historia. Ahí no terminó su vida. No es punto y final, sino punto y seguido. Versículo 17. Entonces, volviendo en sí,
Este joven en este momento de su vida hizo una reflexión espiritual profunda. Esta frase nos habla de que este joven se arrepintió. Su bancarrota, su dolor, su hambre, su vacío, su pobreza, su pérdida, su soledad, lo hizo pensar claramente de su vida. Y no nos sucede eso a muchos de nosotros, mis hermanos. En los momentos de mayor dolor, ahí es donde Dios nos rescata. Cuando estamos sufriendo, incluso por nuestras malas decisiones, ahí es donde abrimos nuestros ojos y volteamos a Dios y clamamos a Dios y suplicamos por su ayuda. Entonces, en este momento podemos decir, gracias Señor por el dolor. Gracias Señor por el sufrimiento, porque si no fuera por el dolor, si no fuera por el sufrimiento, yo nunca volviera a ti. Yo nunca hubiera buscado de ti. Yo nunca hubiera clamado a ti. Yo nunca hubiera venido a ti. Muchas personas, si no es por el dolor y el sufrimiento, nunca vendrían a Dios. Nunca. Fue exactamente lo que sucedió con este joven. Versículo 17. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Este joven recordó a su padre. ¿Y qué fue lo que recordó este joven de su padre? Escucha esto. Este joven recordó la generosidad de su padre. ¿Sí prestaste atención? ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Mi papá es generoso. Mi papá es generoso. Si yo voy a él me dará. Y eso es lo que sucede cuando un pecador mira a Cristo. Se da cuenta que este Dios revelado en la Biblia es un Dios generoso. Es un Dios que da abundantemente. Es un Dios compasivo y misericordioso. Tardo para la ira y grande en misericordia. Quizá tú toda tu vida has pensado que Dios es un ogro, aguafiestas, que quiere hacerte la vida miserable. Pero Jesús aquí te está enseñando que el Dios creador de los cielos y de la tierra no es un ogro aguafiestas que quiere amargarte la vida, sino que es un Padre compasivo y generoso. Así que un pecador, por más profundo que haya caído en el pecado y por más arruinado que esté, puede voltear a ver a Cristo Jesús en esa cruz y decir, ahí hay perdón para mí también. Ahí hay perdón para mí también. Este padre no era tacaño, sino abundante en dar. El Dios que se revela en las páginas de las Escrituras es generoso en perdonar, abundante en perdonar. Nuestros pecados son muchos, pero su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Y este joven tomó una decisión, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, en otras palabras, he pecado contra Dios y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Tú no mereces un hijo como yo, hazme como uno de tus trabajadores. Este joven reflexionó y concluyó que su padre seguramente lo recibiría porque su padre era un hombre generoso y compasivo. Y aquí Jesús nos está enseñando con una historia lo que es la conversión de un pecador. Dice R.C. Sproul, esta es la esencia de la conversión. En ese momento en la vida de un ser humano en que se da cuenta que ha pecado, no es que haya cometido un error o haya sido culpable de una mala decisión,
sino que ha pecado. Las ilusiones se desvanecen, los juegos terminan y dice, iré y diré la verdad. Eso es conversión. No es, ups, me equivoqué. Es, pequé, estoy arruinado, estoy en bancarrota, no tengo nada en mí que agrade a Dios. Voy a volver a Él y le voy a decir, así soy, así estoy de corrompido, así soy de malo, así soy de perverso. Perdóname, por favor. ¿Le has dicho eso alguna vez a Dios? Reconozco mi pecado, perdóname, por favor. Eso es conversión. Como dice Archer Pro, se acabaron los juegos. Ya no aparento más, porque estoy quebrado, estoy roto. Ya no juego a que soy buena persona. Ya no sigo jugando con mi pecado. Estoy roto, estoy quebrado. ¿Me perdonas, Dios, por favor? Este soy yo, así, bancarrota total. ¿Me perdonas, Señor? Esto es conversión. ¿Sabes qué es la conversión? Hacerte responsable por tu pecado, dejar de culpar a tus padres, dejar de culpar a tus vecinos, de culpar al gobierno corrupto, dejar de culpar a otros y decir, yo he pecado, yo he hecho lo malo, yo merezco el infierno, pero vengo a pedir perdón porque este Padre es un Padre compasivo. Eso es la conversión. Este joven se hizo responsable por sus acciones. Mira la frase, me levantaré e iré a mi padre y le diré, yo me voy a levantar, yo voy a ir a mi padre y yo le voy a decir, he pecado, estoy mal, hice mal, he hecho mal. Yo soy responsable. No voy a culpar a nadie más. Yo soy responsable. Esta es la conversión y este es el arrepentimiento y esta es la confesión de pecados. Versículo 20, levantándose fue a su padre. Arrepentimiento es vuelta en U, vuelta de 180 grados. Vas amando tu pecado, apapachando tu pecado, abrazándote de tu pecado, dándole la espalda a Dios, y arrepentimiento es, dejo mi pecado, abandono mi pecado, ya no sigo por este camino y vuelvo a Dios. Eso es arrepentimiento. Exactamente lo que hizo este joven. Sinclair Ferguson usa esta historia para explicar qué es el arrepentimiento y él dice, el arrepentimiento bíblico no es simplemente un sentimiento de remordimiento que nos deja donde nos encontró. Es un cambio radical en el que dejamos nuestro camino de pecado y comenzamos a tener una mentalidad completamente diferente. Recobramos el sentido espiritual, este joven volvió en sí. La vida de este joven ya no se caracterizaba por la exigencia, dame mi herencia, sino por la petición, hazme como uno de tus trabajadores. El corazón del arrepentimiento es el cambio moral y espiritual de nuestras vidas al someternos al Señor. Ahora, mira lo maravilloso, cómo respondió el padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. ¿Te imaginas a este padre? Todas las mañanas saliendo de casa, ¿dónde estará mi hijo? ¿Estará vivo? ¿Estará muerto? ¿Dónde estará mi hijo? Se fue. Se llevó un montón de plata. ¿Qué habrá sido de él? Se iba a seguir con su día, con su trabajo, se metía a su casa. El siguiente día en la mañana salía por la puerta. ¿Dónde estará mi hijo? ¿Qué habrá sido de él? Y un día, y otro, y una semana, y otra. Y de repente, mira una silueta allá. Y dice, yo conozco ese andar. Yo conozco esa silueta. Ese es mi hijo.
Y cuando todavía el muchacho estaba lejos, su padre lo vio. Y Jesús nos dice 4 cosas sobre este padre. Sintió compasión por él, tuvo misericordia. Esta palabra compasión hace referencia a las entrañas. Se le movieron sus entrañas a este padre. Y corrió una carrera a toda velocidad. Esta es una acción que avergonzaba a los hombres del primer siglo. Un hombre noble como este no corría. Esa era una acción vergonzosa. Pero el padre estuvo dispuesto a ser avergonzado para que su hijo no fuera avergonzado. Escuchen esto, el padre quería llegar al hijo antes de que el hijo entrara a la aldea para evitar la vergüenza del hijo entrando solo a la aldea. El padre lo que está haciendo es recibiendo él la vergüenza que le tocaba recibir al hijo. Pero no solo corrió, sino que se echó sobre su cuello. Se tiró sobre su hijo y lo besó, le dio muchos besos en su cabeza. Y aquí el hijo comenzó a decir su speech que tenía practicada ya, ¿cierto? Versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Ahí está el discurso que traía preparado para pedir perdón, pero el padre lo interrumpió. Este discurso se quedó a medias. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores, pero esa parte ya no llegó. El padre lo interrumpió, demostrando un perdón absoluto, total para su hijo. El padre estaba tan emocionado de ver a su hijo y tan dispuesto a recibirlo que no lo dejó terminar sus palabras. Y aquí el padre da 4 órdenes a sus siervos. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. El muchacho había llegado apestoso a cerdo, ropas viejas. ¿Tú has estado en un establo de cerdos? ¿Cómo huelen los cerdos? Mi esposa y yo nos casamos y el lugar estaba lindísimo, un jardín hermoso, pero detrás del muro había un establo de cerdos. Lugar precioso, pero apestoso. Nos casamos con olor a cerdo, lo bueno es que eso no sale en las fotos. Los cerdos apestan. Este joven estaba apestoso, sucio, hediondo, con ropas viejas. Pronto, traigan la mejor ropa. La ropa apartada para un invitado de honor. Póngale un anillo en su mano, no una simple joya para lucir en la mano, sino un anillo que era usado por miembros de la familia por generaciones y el padre lo usaba como señal de autoridad y honor. Y ese anillo se lo dio a su hijo. Y sandalias en los pies. Este padre no está tratando a su hijo como un esclavo, sino que está proveyendo todo para él como un hijo. Versículo 23. Hagamos una fiesta. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. El becerro gordo, engordado, era preparado especialmente para una ocasión importante. Se tenía preparado todo el tiempo en una familia como esta, en caso de que se necesitara. Los comentaristas nos dicen que en el tiempo de Jesús no era común comer carne en abundancia. Las personas no comían mucha carne de ganado, de animal, de vaca. Sin embargo, en esta ocasión, el regreso del hijo había causado tanta alegría en el padre que mandó a sus siervos a preparar una gran fiesta. Dependiendo del tamaño del becerro, podía alimentar entre 100 y 200 personas. El pueblo entero estaba invitado a esta fiesta. Y este padre representa a Dios.
Este Padre representa a Dios, a nuestro Dios, al Dios que se revela en las páginas de las Escrituras. Este Dios no es un ogro aguafiestas que quiere amargarte la vida y hacerte la vida horrible. Este Dios no es un Dios que anda con el periódico para darte periodicazos cada vez que cometes un error. Este Dios es un Dios compasivo, misericordioso, clemente, lleno de gracia y de bondad. Así es nuestro Dios, el creador de los cielos y de la tierra, así de generoso, así de compasivo, listo para recibir pecadores que vienen en su vergüenza, en su suciedad, en su culpa. Escucha esta frase de Timothy Keller. Ánimo, eres un pecador peor de lo que jamás te atreviste a imaginar y eres más amado de lo que jamás te atreviste a esperar. Eres un pecador horrible. Tu pecado es una vergüenza. Tu pecado ofende a Dios de unas maneras tan horribles que no llegamos a comprender. Pero eres amado como jamás te lo mereciste. Eres amado como jamás te atreviste a esperar. Ahora, la historia no termina ahí. Veamos en segundo lugar la rebeldía del hijo mayor. Ya vimos al hijo menor, ahora veamos al hijo mayor. Miren el versículo 25. Su hijo mayor estaba en el campo, seguramente dirigiendo los trabajos de la familia. Dice un comentarista, James Edwards, que con esta frase, Jesús, que es un maestro magistral, su hijo mayor estaba en el campo, nos habla de que el hijo mayor estaba separado del padre. Escucha esto. El hijo menor se fue lejos, ¿cierto? Y vivió perdidamente. Se separó de su padre, pero el hijo mayor también estaba separado de su padre. Parece que estaba más cerca, pero no. Estaba separado también. La separación, dice este comentarista, del hermano menor era obviamente peligrosa, pero la separación del hermano mayor aparentemente no lo era. Sin embargo, las apariencias se engañan, ya que de los dos, el mayor, aunque parecía estar cerca, estaba peligrosamente separado de su padre. Porque hay personas que parecen estar cerca de Dios, ¿cierto? Hay personas que parecen estar cerca de Dios. Hay personas que parece que conocen a Dios. Parece que sirven a Dios. Parece que aman a Dios, pero están separadas de Dios. Eso era lo que pasaba con este joven en relación con su padre. Su hijo mayor estaba en el campo, versículo 25, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Hay fiesta aquí. Aquí hay fiesta. Versículo 26, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. En otras palabras, la fiesta, hijo mayor, es en honor a tu hermano, quien está ya reconciliado con tu padre. Versículo 28. Entonces él se enojó y no quería entrar. Recordemos que esta historia tiene un contexto, el odio de los fariseos y los escribas contra Jesús y la rabia que ellos tienen porque Jesús, que dice ser un maestro que viene de Dios, se junta con pecadores. El enojo de este hijo mayor estaba haciendo eco en la historia de Jesús del enojo de los fariseos que no tienen el corazón de Dios por los perdidos. No tienen el corazón de Dios por los perdidos. ¿Qué hizo el padre? Exactamente lo mismo que hizo con el hijo menor. ¿Recuerdan? Que el hijo menor vino de lejos y el padre salió a recibirlo. Exactamente aquí. El hijo mayor se quedó afuera, no quiso entrar a la fiesta. ¿Y qué hizo el padre? Salió a buscarlo. Piensa en esto.
Hay un pecador borracho, drogadicto, perdido, una mujer en prostitución, con muchos hombres en su historial, y Cristo va por estos pecadores y los trae a casa. Por otro lado, está un hombre moral, recto, no corrupto, no le grita a su esposa, no trata mal a sus hijos, es un buen trabajador, es un buen empleado, es un buen ciudadano de la República Mexicana. ¿Y qué hace Jesús? Va y lo llama. Ven, ven. Pero ¿qué pasa? Es difícil para la gente moralmente buena reconocer que debe confesar pecado y volverse a Dios. Es difícil, es muy difícil. Porque yo soy bueno, yo soy buena madre, yo soy buena amiga, yo soy buena empleada. Y Dios manda el mensaje del Evangelio para estas personas que se creen buenas personas y le dicen, ven en arrepentimiento, ven, entra a casa, entra a la fiesta que tengo preparada para todo mi pueblo. ¿Y qué dicen esas personas? Yo soy bueno, yo soy bueno. Escucha esto, tú puedes ser criado en la iglesia, servir toda tu vida en la iglesia, cantar en la iglesia, tocar la música en la iglesia, enseñar en la iglesia, predicar en la iglesia, que tu funeral sea en la iglesia y haber vivido toda tu vida separado de Dios y terminar por siempre en el infierno. Porque estuviste cerca de la iglesia, pero no estuviste cerca de Dios por la obra y los méritos de Cristo. Es muy difícil para la gente buena moralmente, cuando se comparan, pues, por supuesto, con los narcos y con los políticos corruptos. Es muy difícil para ellos reconocer que necesitan un Salvador y escuchar el llamado de Cristo de volver a Él en arrepentimiento y fe. Y exactamente eso fue lo que sucedió con este hermano mayor. El padre, mostrando la misma misericordia que mostró con el hijo menor, ahora la estaba mostrando con el hijo mayor. Esta actitud del hijo mayor también merecía una bofetada. El padre le estaba diciendo, ven, entra. Le rogaba que entrara, pero el muchacho, no quiero, no voy a entrar. Esta actitud merecía una bofetada del padre al hijo mayor. El padre salió de la fiesta rogando al hijo para que entrara al banquete. Otra escena donde está involucrado este concepto de honor y vergüenza. Esta es una vergüenza para el padre, que su hijo mayor no reciba su invitación de entrar al banquete. Versículo 29. Pero él le dijo al padre, mira, no le dice padre, lo tutea, no habla con respeto, con honor. Mira, es una palabra irrespetuosa para su padre. Por años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Exactamente la actitud común de un hipócrita que no reconoce su falta. Este hijo mayor estaba negando entrar a la fiesta con la invitación de su padre. Es evidente que su obediencia no había sido perfecta, ¿cierto? Porque aquí su padre le estaba diciendo, entra, y él no quiere. Y todavía le dice, nunca he desobedecido una orden tuya. Es el problema con el moralismo. Nos hace creer que estamos bien. Nos hace creer que estamos en perfecta obediencia delante de Dios.
pero no hay nadie que sea perfectamente obediente a Dios. Este joven representa a aquellas personas que son rebeldes, su corazón está endurecido hacia Dios, pero creen que están cerca de Él. Están en la iglesia, son moralmente rectos, su reputación es intachable, hacen cosas para Dios, están cubiertos de religiosidad, pero están separados de Dios. Y fíjate lo que dice, tantos años te he servido. Esa palabra servido es una palabra que en el primer siglo se usaba para hablar de los esclavos. Yo he estado esclavizado a ti. He estado esclavizado a ti. Él se ha visto como un simple esclavo de su papá. Aquí, escucha esto, aquí no hay alegría en el servicio al Padre. Es como los cristianos que sirven en la iglesia, pero a regañadientes. Fastidio. Otra vez. Y ahí voy yo. Y ni lo agradecen, ¿verdad? Ni lo agradecen. Pero aquí estoy, en la iglesia, sirviendo. Aquí estoy sirviendo. Pero como sintiéndote esclavo. No hay gozo, no hay alegría, no hay disfrute. Porque no lo haces por Dios y por amor a Dios. Lo haces por generar una apariencia de moralidad, de que estás bien, de que tú vales. Y sin embargo, versículo 29 le dice este hijo al padre, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Escuchen esto. Este hijo mayor quería hacer fiesta sin el padre. ¿Sí te fijaste? Le estaba reclamando al padre que no le había dado un cabrito, pero en la lista de invitados a la fiesta, ¿quiénes estaban? Sus amigos, no el padre. Porque no amaba a su padre. Pero cuando vino este hijo tuyo, esta palabra es una palabra de desdén, de desprecio para referirse al hijo menor. Este hijo tuyo, no es cuando vino mi hermano, es este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. ¿Quién dijo rameras? ¿En qué punto de la historia nos dijo Jesús que había rameras involucradas? ¿No? Esta es imaginación del hermano mayor, que está hablando mal de los pecadores, está hablando mal de los perdidos. Incluso se está inventando pecados de los perdidos, porque tiene el dedo acusador listo para apuntar. Porque este hermano mayor no es como el padre. El padre es compasivo, misericordioso, lleno de gracia, de amor, lento para la ira, grande misericordia. Pero el hermano mayor, el religioso, está listo para apuntar los pecados de todos. ¿Te has conocido personas así? En las iglesias hay bastantes de esos. Pecador, 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 pecadores, pecadores. ¿Ya viste? ¿Ya escuchaste lo que hizo aquel? Pero yo no. Yo me porto bien. El hermano mayor no amaba al hermano menor. Escucha esto. Porque no amaba al padre. El hermano mayor no amaba al hermano menor porque no amaba al padre. Y eso pasa en muchas iglesias. Un miembro de una iglesia no ama a otro porque no ama a Dios. Es exactamente lo que dice Juan en 1 de Juan capítulo 4. Si no amas a tu hermano a quien has visto, ¿por qué dices que amas a Dios a quien no has visto? El que ama a Dios, ama a su hermano. Dice Tim Keller, esta forma moralista de vivir se siente como estar en el extremo de un yoyo.
Si siento que estoy alcanzando metas y cumpliendo estándares, me vuelvo arrogante y prepotente, menos paciente y amable con los demás. Si fracaso de alguna manera, caigo en el autodesprecio porque mi identidad se basa en mi imagen de mí mismo como una persona mejor que los demás. Y de nuevo vuelve a actuar el Padre aquí con esa actitud compasiva de gracia y de misericordia. Versículo 31. Y su padre le dijo, hijo mío, un término amoroso para referirse a su hijo, mi muchacho, mi muchacho, mi hijo. Tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Este joven estaba perdido de una manera diferente a su hermano, pero estaba perdido. Hay muchos que están perdidos en su moralidad y en sus buenas obras, pero al final del día están perdidos. Esta historia nos habla de dos tipos de pecadores: uno inmoral, no religioso, libertino, malgastador, vago, pecador; el otro religioso por fuera, superficialmente moral. Ambos son ejemplos de rebeldes que necesitan perdón. Ambos son ejemplos de rebeldes que necesitan misericordia. Y lo mejor de toda esta historia es que el Padre nos recuerda que hay un Dios de misericordia que recibe a los dos tipos de pecadores. La pregunta no es si tú eres pecador o no eres pecador. La pregunta es ¿qué tipo de pecador tú eres? ¿Un pecador que se ha portado muy mal o un pecador que ha tratado de portarse muy bien? Y sabes, la buena noticia para cualquier tipo de pecador que tú seas es que hay un Padre que te sigue llamando y que te sigue diciendo, ven a casa. ¿Por qué? Porque Cristo pagó en la cruz por los pecados de ambos tipos de pecadores. Ven a Cristo. No sigas aparentando más. No sigas creyéndote una buena persona. No sigas en tu pecado. No sigas en tu inmoralidad. No sigas en tu camino de destrucción. Ven a Cristo, porque en Cristo hay perdón. De nuevo cito a Tim Keller. La religión falsa te dice, si obedeces a Dios, Él te amará. El Evangelio te dice, en Jesús eres aceptado y amado. Por eso quieres obedecer a Dios. Que no fue lo que sucedió con el hermano mayor, ¿cierto? No quería obedecer a su padre. Se sentía como un esclavo. Pero el Evangelio cambia nuestro corazón al punto de que queremos obedecer a Dios. ¿Recuerdan la frase con la que empecé este sermón, mis hermanos? La frase de David Dixon en 1662. Su amigo llegó y le preguntó, ¿cómo estás? El hombre estaba agonizando. He tomado todas mis buenas obras y mis malas obras. He tomado todas mis buenas obras y mis malas obras y las he arrojado juntas ante el Señor. Y he huido de ambas a Jesucristo y en Él tengo dulce paz. Que esa sea una frase que tú y yo podamos decir. No estamos confiando en nuestras buenas obras. Tampoco estamos aplastados por nuestras malas obras, sino que estamos perdonados, aceptados, eternamente amados por la obra de Cristo a nuestro favor. Oremos. Amado Señor, gracias por Jesús, gracias porque Jesús rescata a pecadores destrozados y rescata a pecadores que se creen buenos también, Señor. Ayúdanos a huir tanto de nuestras buenas obras como de nuestras malas obras a Cristo y que en Él encontremos perdón total y vida plena para siempre. Y con corazones transformados disfrutar de la presencia de nuestro Padre
desde ahora y por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.